todos, bienvenidos a la cocina del flaco. Hoy tenemos steak y lo acompañamos con puré de papa y vegetales, en este caso espárragos. Pero el secreto que ustedes no lo saben y yo se los tengo. Síganme en el video, les voy a mostrar cómo hacemos esta carne en 10 minutos rápido y dentro de su casa, no en el barbecue. Entonces lo que vamos a utilizar, los ingredientes que vamos a utilizar son la carne. Tiene que ser una carne que no sea muy pulpa, o sea, tiene que tener un poco de grasa. Ustedes pueden ver esta que tiene un poquito de grasa para que quede buena y no delgada. Tiene que ser más o menos de 1 pulgada de grosor. Ahí la pueden ver. Ok, vamos a acompañarla con un puré de papa, unos espárragos y estas cebollitas también las vamos a poner a sofreír un poco. Van a ver cómo quedan y si no, no las comemos aunque sea para decorar el plato. A mí me gusta comérmelas, pero para decorar el plato. Y vamos a tener la tostadora porque aquí es donde va a ser la carne. Lo primero que vamos a hacer es que ya tenemos aquí las papas picadas, entonces vamos a partirlas y las vamos a integrar en la olla con agua y un poco con sal. Entonces yo las pico así para que estén más rápido y poder hacer el puré más fácil. Se me olvidaba poner también como ingrediente, necesitamos mantequilla y sal al gusto. Entonces, para que no olviden eso y tenerlo listo en la mesa a la hora de cocinar, pero bueno, eso no es ningún problema. Y un poco de leche también. Entonces así suavizamos bien el puré de papa. Ok, entonces vamos a integrar esto aquí en la olla. Y le vamos a agregar un poco de sal. Un poco de sal. Para que ya nos queden, ir probando el sabor. De hecho, cuando vamos haciendo el puré, empezamos a probar el sabor. Entonces vamos a esperar, es lo primero que tenemos que hacer. Los espárragos van a ir en la sartén, en mantequilla y un poco de sal, igual la cebolla. Entonces esa la dejamos ya para el último cuando vaya estando la carne y servir todo caliente. Vamos a ir preparando los espárragos. Normalmente yo le corto más o menos este tanto porque este tallo es muy duro. Esta es la parte más blanda. Entonces a mí no me gusta, hay gente que prefiere dejarlos, pero yo se los quito. Entonces ya los alistamos, ahora los ponemos en mantequilla y en la sartén. Ok, aquí tenemos la pieza de carne y vamos a agregarle la sal para que vaya cogiendo un poquito mientras están las papas. Entonces le agregamos, yo uso esta sal gruesa, puedo usar cualquier sal. Sal, vamos a dejar un poco para que le entre. Y le vamos a agregar también un poco de pimienta. La pimienta le da muy buen sabor. Y lo hacemos por los dos lados igual. Le damos un poco de sal. Y le agregamos pimienta. Y le dejamos ahí reposar un rato para ya, ahora más tardecito, colocarla en la maravilla, porque en este momento nosotros estamos en invierno y hay barbecue, pero no es bueno usarlo porque las cosas no se hacen bien. Entonces aprovechamos la tostadora. El único problema es que si es muchas personas pues te va a demorar más, pero para una sola, 2 personas es rápido, solamente demora alrededor de 10 minutos en estar la carne y queda en su punto, ustedes van a ver. Entonces ya las papas estuvieron y calientes, es que se tiene que hacer el puré porque si no después se nos ponen duras y es más complicado. Estaban pasando un poquitico de cocción, pero bueno, no importa. Vamos a sacarlas y vamos a empezar a hacer el puré, vamos a empezar a majarlas. Ya toda la papita. Listo. Entonces ahora vamos a agregar un poco de mantequilla. Un poco de mantequilla, más o menos una cucharada grande.
pero ahí vamos viendo y le vamos echando al gusto. Y vamos a echar un poco de leche. Echamos un poco de leche. Leche puede ser cualquiera, en este caso tengo yo esta, pero puede ser cualquier leche, pues que usted de su preferencia, o la que tenga en el momento en la casa. Vamos a empezar a majar hasta que nos quede bien suave. Hay mucha gente que le gusta usar la batidora para esto. Como quieran lo pueden hacer. Pienso que el resultado último, al final, es el mismo. Echamos un poquito de leche para que quede más suave. Ahí ya, va soltando. Perfecto. Vamos a probar. Nos quede cremoso. De sal está perfecta, como sal que le eché. Falta un poco de mantequilla para que quede más suave. Que ya llevo 2 cucharadas de mantequilla. Y falta majarlo más para que nos quede bien suave. También yo a veces lo paso por el colador. Si no, pues de que requiere más tiempo. Pero queda bien cremoso y bien suave. Pero toma demasiado tiempo, entonces no, por eso no lo he vuelto a hacer así. Así es como enseñan algunos chefs, pasado por el colador. Pero mira esta suavidad de este, ya está. Mira, está cremoso ya, parece mantequilla. Entonces yo creo que ya, estando el puré, y si se nos enfría lo podemos poner en el microondas unos cuantos minuticos para cuando lo vamos a servir. Entonces aquí lo que vamos a reservar, lo vamos a dejarlo aquí y vamos a poner la carne, y mientras ponemos la carne vamos haciendo los espárragos y la cebolla. Entonces ya hecho el puré, vamos a poner la carne, y mientras está la carne vamos haciendo los espárragos para poderla servir caliente. Entonces vamos a poner la temperatura, aquí para que lo vea bien la cámara, la temperatura al máximo, y vamos a esperar que prenda el bombillo verde. Cuando se prenda el bombillo verde ponemos la carne y vamos a calcular entre 2 ciclos. Él se va a volver a apagar cuando enfríe y va a volver a prender. Cuando vuelva a prender abrimos y miramos cómo está. Si está en su punto la sacamos y no la dejamos otros 5 minutos. Pero ya aquí es al gusto. A mí no me gusta la carne seca. Entonces no hay que dejarla secar para que conserve, o sea, conserve su jugo y la carne se vea bien, o sea, húmeda, que bote un poquitico jugo. No va a ser sangre, va a ser líquidos, que no es sangre, es diferente. Entonces vamos a esperar que caliente. Mientras tanto vamos a empezar aquí a calentar esto y a poner los espárragos. Un secreto aquí, voy a poner mantequilla. Mantequilla, y algo que aprendí por ahí es que usted le agrega un poco de aceite, entonces la mantequilla no se quema. Y pues ya lo he hecho y me ha funcionado. Entonces vamos a poner mantequilla, suficiente mantequilla aquí. Y vamos a agregar aceite. Entonces nos ayuda a que la mantequilla no se nos queme. Pues le vamos a bajar un poco para que no se nos vaya a quemar. Entonces agregamos y mezclamos. Los espárragos no necesitan mucho. Realmente es más bien una pasadita. A mí no me gusta que queden tan blanditos. Otra cosa, el consejo para la gente que cuando uno habla de vegetales no les gusta mucho, pero ensayen los espárragos son deliciosos. Más para acompañarlos con la carne. Esa va a ser la cena de hoy, carne con espárragos y un poco de puré de papa. Entonces vamos a subirle un poquitico el fuego y vamos a montar los esparraguitos y le vamos a agregar sal. Van a ver lo bueno que van a quedar. Espérate un momentico, vamos a regarle bien la mantequilla. Exacto, para que se derrita bien. Así. Ustedes recuerden siempre, esta funciona muy bien, mezclar el aceite con la mantequilla para que no se nos quemen, que a veces queda la mantequilla muy caliente.
Ve, muy negra, es como cuando uno fríe unos huevos y va a echar otro, ya no se puede. Entonces vamos a colocar los espárragos y voy a bajarle el fuego para que no se me vaya nada a quemar. Estos espárragos ya me están poniendo un poco amarillos, los compré hace días y me están como queriendo dañar. Y vamos a poner la cebollita por acá. La cebollita queda buena también. Y como les digo, hay que botar el plato y tratar de decorarlo porque todo entra por los ojos. Si un plato te sirve una comida mal servida, la gente no, a veces la gente la va a juzgar sin haberla probado siquiera. Entonces, por eso a mí me gusta tratar, yo no soy el perfecto para emplatar, pero me gusta tratar de dejar el plato bien bonito. Entonces vamos a listar para empezar a emplatar porque ya esto casi va a estar, aquí ya va, falta, esperemos que suba a punto, que prenda el verde y ponemos la carne. Voy a bajarle el fuego otro poquito a esto. Ok, aquí ya está, ya vieron, prendí el bombillo verde. Y vamos a colocar la pieza de carne y lo vamos a tapar. Recuerden que ella tiene calor por los dos lados, entonces por eso va a estar parejo. Ella ahora se va a apagar y vamos a estar pendientes, apenas se apague, lo dejamos que vuelva y encienda 2 veces. Si están menos esta, yo les aviso, hay tostadoras que son más fuertes unas que otras, entonces solamente estar pendiente del color de la carne que ya va a quedar parejita. Ustedes van a ver, esta es la invitada estrella de hoy, la sandwichera. Nadie lo sabía, mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo hace, no come barbecue en este tiempo, pero nosotros ya miramos por ahí, ya queda muy bien, ya la hice, queda sabroso. Okay, aquí están los espárragos, vamos a agregarle un poquito de sal, igual a la cebolla. Ya casi lo sacamos, no los vamos a dejar mucho porque si no ya se ponen muy blandos. Y lo bueno del espárrago es que queda un poco crocante. Aquí está, vamos a voltear la cebollita. Súper delicioso. Ya huele rico. Vamos a nuestra carne. Ya está cambiando de color, ya se está poniendo café. ¿Vieron? Ya se apagó el botón verde, o la luz verde, perdón. La luz verde, vamos a esperar que vuelva a encender. Les voy a mostrar cómo está quedando para que... Súper. ¿Está grabando? Esta tiene regulador de temperatura, yo lo puse al máximo. Pasa que anteriormente tenía otra que no tenía este, solamente estaban los dos botones. Entonces de pronto si tiene regulador, bajémosle para que no nos vaya a quemar mucho por encima, pero ya va a quedar bien. Ya los espárragos van, ya casi van a estar, ya en este lo sacamos, digo que sale junto con la carne. Ok, los espárragos ya están, la cebolla o el cebollín ya está también. Y vamos a sacarlos para que no nos ablanden mucho y ya la carne casi está. Y ya nos prendió el bombillo nuevamente, alrededor de, yo creo que 8 o 9 minutos, se me olvidó tomar el tiempo, pero más o menos, pero ustedes van a saber. Y la carne, vamos a dejarla un minuto más y la sacamos porque yo creo que ya está en su punto. Después de sacarla la tenemos que dejar reposar unos 5 minutos y después sí la partimos para que no bote sus jugos inmediatamente. Y emplatamos. Ok, ya el bombillo como al minuto, minuto y medio volvió y se apagó, la carne está lista. Entonces vamos a sacarla y la vamos a dejar reposar por 5 minutos. Por 5 minutos y la cortamos y vamos a ver cómo queda por dentro. Vamos a pasar unos 5 minutos y vamos a mirar la carne. Miren el color. Miren. La carne está jugosa, pero no está con sangre. Vamos a probarla. Excelente. Jugosa. Cuestión de 10 minutos. Entonces vamos a ponerla en su plato. Y esta va a ser una presentación sencilla. Quiero decirle una cosa, los vegetales me están pasando, me quedaron blanditos, pero ya saben, hay que dejarlos menos. Yo creo que no menos de 5 minutos. Servimos aquí puré de papa, vegetales y la carne. Espero les guste. Ya saben, seguirme en mi canal de YouTube, Instagram y Facebook, La Cocina del Flaco. Muchas gracias.